Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre sus cabezas una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Aquí está escrito sobre una mujer. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Realmente esa mujer será la sombra de Israel. Porque aquí está escrito que mujer vestida de sol, con la luna, y también sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Según Génesis capítulo 37, donde está escrito que Génesis capítulo 37, el versículo 9. Soñó una otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Aquí también está escrito sobre el sol y la luna y 11 estrellas. Quiere decir que todos los hijos de Jacob inclinaron hacia José, ¿no? Por eso la mujer que está escrito en Apocalipsis capítulo 12, que una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa mujer será la sombra de Israel. Y también Apocalipsis capítulo 12, que dice a nosotros acerca de la segunda mitad de la tribulación de 7 años. Creo que ya los cristianos serán arrebatados como el rapto de la iglesia. Por eso, en Apocalipsis capítulo 12, donde está escrito sobre la salvación de Israel. Hermanos, Jehová nunca se olvidaba de Israel por el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Pues en el fin del mundo, sí o sí Jehová tendrá misericordia de todo Israel. Por el pacto de Abraham. Aquí dice, 2, estando encinta, que estando embarazada, ¿no? Clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón
escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos en sus cabezas, 7 diademas. 자, según el versículo 2, estando encinta clama con dolor de parto en la angustia de alumbramiento. 자, 5. Y ello dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Realmente Israel dio a luz a Jesucristo, ¿sí o no? Algún día Jesús va a reinar sobre Israel con vara de hierro a todas naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 40 días después de que Jesús se resucitó, Él fue arrebatado, ¿no? Ante todos sus discípulos. Luego, Él se sentó a la diestra de majestad de Dios. Aquí también dice, pero 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí está escrito que 7 cabezas. Y algunos teólogos dicen que hoy en día 7 cabezas son G7. Por ejemplo, los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, Italia, Japón y Canadá y Alemania. Pero los teólogos antiguos decían que 7 cabezas eran como primero Egipto y Asiria y Babilonia, Mede y Basa y Grecia y Roma. Pero yo creo que 7 cabezas son como una dinastía, un reino muy fuerte en el fin del mundo. Miren, hermanos, la segunda mitad de la tribulación de 7 años, como 3 años y medio. En aquel entonces, el anticristo, sobre todo diablo, va a seguir a Israel muchísimo. Porque ya diablo sabía que Jehová tendrá misericordia de Israel en el fin del mundo. Por eso Satanás quería destruir a Israel. Guerra. Mucho destruir a Israel en el fin del mundo. Pero Jehová cuidará a Israel por el pacto de Abraham. También Isaac y Jacob. Por eso aquí dice 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días.
1260 días son 3 años y medio. Ya que dice, 4. Y su cola arrebataba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hermanos, según Isaías capítulo, ¿cómo se llama? 26. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. El versículo 21. 20, primero 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Según el versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pase la indignación. Escóndete un poquito por un momento. Entra en tus aposentos. 자, la segunda mitad de la tribulación de 7 años, 3 años y medio. En aquel entonces los israelitas se esconderán. ¿En dónde? También entrarán en dónde? En tus aposentos. ¿Dónde podrá ser ese lugar? Según Zacarías capítulo 14. No necesitan buscar, yo solo busco. Zacarías capítulo 14, el versículo 4. Primero 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirán por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Hubiréis de la memoria que hubisteis por causa de terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Hermanos, los israelíes van a escaparse al monte Olivo. ¿Por qué? Van a dividirse y haciendo valle.
para que los israelitas puedan esconderse. Como Isaías capítulo 26, el versículo 20-21. Quiere decir que Jehová tendrá misericordia de Israel. Aunque el diablo querrá mucho destruir a Israel, pero Jehová tendrá misericordia de Israel. Jehová esconderá a los israelitas en el valle de los montes de olivos. Por eso aquí dice, 4, se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, donde los israelitas se esconderán. Porque el diablo sí o sí va a perseguir fuertemente a Israel. Porque él ya sabe que Jehová tendrá misericordia de Israel para recibir el verdadero Mesías, Jesús. Por eso Jesús también dijo a sus discípulos, San Mateo capítulo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Aquí dice, huyan a los montes. Cuando el anticristo va a sentarse en el medio del templo de Dios, en aquel sí o sí los israelitas tendrán que escaparse al monte Olivo. Zacarías, Isaías, sobre todo Jesús, ya nos avisaron a nosotros eso. Hermanos, por eso, ¿quiénes son bienaventurados? A los que bendicen a Jerusalén, a Israel. Porque la segunda mitad de la tribulación de 7 años, 13 años y medio, en aquel momento, Jehová cuidará a los israelitas en el valle de Monte Olivo. ¿Sí o no? Miren, hermanos. Jehová nunca se olvidaba y se olvidará de su promesa. Sobre todo, Jehová no se olvidará de su pacto que había dado a Abraham, a Isaac y Jacob. Pues aparentemente ahora los judíos no escuchan la voz de nuestro Señor Jesús, pero la tercera parte de Israel van a escuchar la voz de Jesús.
con todos sus corazones. Por eso aquí creo que Deuteronomio capítulo 30, no necesitan buscar, yo solo busco. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, el versículo 6. Primero, el versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Aquí dice tu corazón. Y el corazón de tus descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y fin de que vivas. Aquí dice, a fin de que vivas. Jehová circuncidará a Israel, sobre todo sus corazones. ¿Cuándo? En el fin del mundo. Por eso aquí dice, a fin de que vivas. En aquel entonces, la tercera parte de Israel escucharán la voz de Jehová con todos sus corazones. Porque Jehová nunca se olvidaba de su pacto que había dado a Abraham. Ni tampoco se olvidará de su pacto que había dado a Abraham. Por eso la segunda mitad de la tribulación, 7 años, 3 años y medio. En aquel momento, los israelitas escucharán con todos sus corazones que la enseñanza de Jesucristo, según Deuteronomio capítulo 30, el versículo 6. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pues el que bendice a Israel recibirá ¿qué? La bendición de Dios. El que ama a Jerusalén, Jehová amará a ellos. Como que David amaba a los que amaba a Jerusalén, ¿sí o no? Por eso, la Biblia siempre es correcta, más que la computadora artificial. En Isaías capítulo 26, el versículo 1, Zacarías capítulo 14, el versículo 4, también San Mateo capítulo 24, donde están escritos que la tercera parte de Israel se esconderá en el valle de Monte Olivos, porque Jehová partirá el monte de Olivos para cuidar a Israel. Y ellos, la tercera parte de Israel, escucharán con todos sus corazones por recibir la circuncisión de corazón, por recibir la circuncisión de
alma. Por eso vamos a volver a Apocalipsis capítulo 12. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Un hijo varón, ¿quién era? Jesús. En Salmos capítulo también 2 está escrito sobre ese punto, igual. Porque Salmos capítulo 2, el versículo 7 a 9, donde están escritos sobre este punto. Jesús va a reinar sobre todas las naciones. 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Son 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ustedes ya han escuchado que en el aire hay potestad de tinieblas, según Efesios capítulo 6. Por eso el varón de Jehová había dicho a Daniel que, yo solo leo, creo que Daniel capítulo 10, el versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Aquí dice, sino Miguel vuestro príncipe. Mientras que el mensajero de Jehová estaba viniendo a Daniel, en aquel momento, los príncipes de aire, los cuales eran que militares de diablo, y los ángeles que siguieron a Satanás. Ellos molestaban al varón de Jehová que estaba viniendo a Daniel. Pero en aquel momento, únicamente Miguel ayudó al varón de Jehová para dar a Daniel el mensaje de Dios. Después voy a explicar sobre este punto más detalladamente, pero hoy hasta aquí. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7. Después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalicaron, si se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí
una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder. Hermanos, el versículo 9 y 10, ¿dónde están escritos sobre Satanás? Exactamente. ¿Cómo diablo trabajaba? Como diablo trabajaba en el cielo, también en la tierra. Mire, Satanás engañó al mundo entero. Ahora también está engañando a los hombres en la tierra. También cuando la mitad de la tribulación, de gran tribulación de 7 años, 3 años y medio, él será echado del cielo. Luego engañará más al mundo entero, fuertemente, para que la gente no pueda recibir la salvación. Aquí dice, el trabajo del diablo, lo que primero engaña al mundo entero. El versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué trabajaba diablo en el cielo? ¿Qué trabaja ahora también diablo en el cielo? En el mundo engaña a todas naciones. Toda la tierra entera. Pero en el cielo, ¿qué está trabajando? Está acusando a los cristianos. Acusará de día de noche a los santos. Oh Dios mío, un cristiano está pecando así. Siempre diablo acusa. Pero qué lástima que en el corazón de Judas Iscariote, donde no había la sangre de Cristo, donde no había el testimonio de Jesucristo. Por eso cuando diablo acusaba a Judas Iscariote, en aquel momento él fue acusado, fue condenado y se ahorcó. Pero todos los verdaderos cristianos que tienen, aquí dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos. El versículo 11, ¿dónde está escrito? Los que vencen a diablo, ellos que tienen la sangre del cordero. Ellos que tienen la sangre del cordero, la cual es que la sangre de Cristo. Pero qué lástima que Judas Iscariote no tenía la sangre de Cristo, la sangre de cordero en su corazón. Por eso cuando el diablo le acusaba, en aquel él fue condenado muchísimo. Por eso se ahorcó. ¿Por qué? Por no poder vencer a la condenación de diablo, por eso. Antes de que yo naciera de nuevo, yo era igual que Judas Iscariote. ¿Por qué? En mi corazón no había la sangre de cordero. Ni tampoco la palabra de testimonio de Jesucristo. So, cuando el diablo, quien era el acusador, cuando él me acusaba, cuando me condenaba a mí mismo, en aquel yo era muy condenado por no tener la sangre de cordero. Por no tener ¿qué? Por no tener de la palabra de testimonio de ellos. Por eso, ustedes ya saben que en el caso del apóstol Pedro, en realidad él le negaba a su maestro 3 veces ante una criada. Sobre todo, mientras que él le negaba a su maestro, Jesús, era que él maldecía a su maestro. ¿Sí o no? Pero él no se ahorcó. Pero él no se mató. Pero él no se suicidó por sus malas obras. ¿Por qué? Por tener la sangre de cordero. Por tener el testimonio de Jesucristo en su corazón. Pues él venció a toda la condenación del diablo y seguía predicando el verdadero evangelio. Sí, él también se arrepintió de que él creía en sí mismo. ¿Sí o no? Hermanos, por todos los verdaderos cristianos son vencedores al acusador. ¿Sí o no? Por tener la sangre de cordero. Por tener las palabras de testimonio de Jesucristo. Siempre el diablo engaña a la tierra entera. En la tierra, en el cielo. ¿Qué está haciendo? Acusando a los hermanos en Cristo Jesús. Pero Dios va a echar diablo del cielo. Porque van a perder al Miguel. Luego trabajará fuertemente en la tierra para engañar más a los hombres.
también para acusar a todos los hombres. Por eso después yo entendí el verdadero evangelio. Aunque el acusador me acusaba, pero yo vencí a él. ¿Por qué? Por tener sangre de cordero. También por tener las palabras de testimonio de Jesucristo en mi corazón. Por ejemplo, el nuevo pacto de Dios. Pacto eterno. Eterna redención. Por eso, todos los cristianos tienen yelmos de la salvación. Aquí dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Según Efesios capítulo 6, el versículo 10, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Según Efesios capítulo 6, el versículo 10, 11, 12, 13. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados pies con apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Dónde usa el yelmo? La gente usa para proteger la cabeza. Quieres que el diablo siempre está engañando a la gente por el pensamiento. Por el pensamiento acusa, ¿sí? Condena. Por eso, Efesios capítulo 6, el versículo 17, ¿dónde estás? Toma del yelmo de la salvación. Yelmo de la salvación. El que cree en la sangre de Cordero. El que cree las palabras testimonio de Jesucristo. Ellos ahora están poniéndose, ¿qué? El yelmo de la salvación. Para proteger la mente y corazón. Porque el diablo siempre acusa y condena a la gente por el pensamiento, ¿sí? Pero el que tiene la sangre de Cristo, el que tiene los testimonios de Jesucristo, sobre todo, especialmente, el que tiene el nuevo pacto de Dios, puede ganar ¿qué? A la condenación de Dios. ¿Sí o no? Pues Hebreos capítulo 10, ¿dónde estás? Yo escribiré en tu mente. Yo pongo en tu corazón ¿qué? El nuevo pacto de Dios.
mente, escribiré en tu mente que el nuevo pacto de Dios. Nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Como el yelmo de la salvación. Ustedes tienen yelmos de la salvación para proteger sus corazones y sus mentes. Por eso el apóstol Pablo dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando el diablo me acusa, me condenaba a mí, era que también luchaba contra ellos por la sangre de Cristo. Yo siempre decía al diablo, al acusador, que Jesús vino a ser como autor de eterna salvación, luchando contra el acusador, que con espada de espíritu, lo que es la palabra de Dios. También en mi mente está escrito que el nuevo pacto de Dios, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En mi corazón así también. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué dijo que? Toma de yelmo de la salvación y la espada de espíritu, que es la palabra de Dios. Pues yo también estoy muy agradecido con Dios. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 2. El versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que los que tienen la sangre de Cordero en su corazón, ¿sí o no? Ellos aman al Señor Jesús más que sus propias vidas. ¿Sí o no? Todos ellos aceptaron al Señor Jesús como el tesoro. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque ellos amaban muchísimo al Señor Jesús, más que sus propias vidas. En el caso del apóstol Pablo, económicamente, humanamente, él podía vivir muy bien en Israel, porque él era un romano desde nacimiento. También era un nuevo líder de Israel en judaísmo. Él no le faltaba nada de nada, económicamente y carnalmente. Él era un, ¿cómo se llama? Hebreos de hebreo. Era el linaje de Benjamín. También era muy fariseo. También era un romano desde el nacimiento. Pero un día él entendió al gran amor de Jesucristo. Luego menospreciaba su vida hasta la muerte.
porque él amaba al Señor Jesús más que su propia vida. Porque Jesús tenía mucho valor, más que todo, para el apóstol Pablo. También para mí, así también. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso, hermanos, el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, al su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, los cuales son 3 años y medio. Jehová cuidará a Israel. ¿Sí o no? La tercera parte de Israel serán los verdaderos cristianos. Pues Jehová cuidará a Israel, también cuidará su iglesia durante 3 años y medio en el valle de Monte Olivo. ¿Sí o no? Jehová nunca se olvidaba de su pacto que había dado a Abraham. Por eso, cuando la segunda mitad de la tribulación de 7 años, 13 años y medio, en aquel momento, la tercera parte de Israel recibirá la salvación por Cristo Jesús. ¿Sí o no? Porque Jehová va a circuncidar a ellos, por lo cual ellos escucharán con el corazón la enseñanza de Jesucristo. Hermanos, ustedes tienen la sangre de Cordero. También tienen los testimonios de Jesucristo en sus corazones. Digamos el nuevo pacto de Dios. Y eterna la salvación. El bautismo de Cristo. Y el verdadero arrepentimiento. Entender al propósito de la ley de Moisés. Entonces ustedes son muy bendecidos. ¿Sí o no? Por eso los verdaderos cristianos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso, aunque el diablo querrá mucho destruir a Israel, pero Dios cuidará a ellos. 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de
descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aparentemente, dragón podría ganar a él, pero verdaderamente perderán a ellos por Dios. Por eso, cuando yo leía Isaías capítulo 26, 20, versículo 20, 21, Zacarías capítulo 14, el versículo 3 y 4, 5, también San Mateo capítulo 24, me daba cuenta. La Biblia es la verdad. Toda la profecía de Jehová se cumplía 100%. También se cumplirá también 100%. Todavía ustedes tienen mucha oportunidad para recibir la salvación en la época de la gracia del Señor Jesús. Por eso, ojalá que cada uno de ustedes tengan el corazón arrepentido para recibir nuestro Señor Jesús verdaderamente. Hoy hasta aquí oremos.